Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase número 16 del curso de reparación de motos. Estoy cambiando de pantalla, permítanme un segundo. De acuerdo. Vamos a iniciar con esta clase número 16, que es revisión eléctrica 4 de 4. Vamos a hablar de cómo funciona el regulador y cómo funciona el estator, identificar las fallas comunes de estos dos componentes eléctricos. Primero que nada, bueno, este es el regulador rectificador, ese es su nombre, regulador rectificador, y es el responsable de mantener regulada la energía eléctrica que se genera en el estator. Este componente eléctrico es el encargado de recargar la batería. Normalmente lo vamos a encontrar debajo del tanque de gasolina o debajo del asiento. En las motos de trabajo, pues es el lugar donde lo vamos a encontrar. Y este componente se conecta al estator y también se conecta con la batería, debido a que es el responsable de enviarle la energía para que se recargue. Una falla común es que se dañe y no mande suficiente energía, entonces la batería no se carga y deja de prender la moto de botón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la batería está muerta, no tiene energía. A veces prende de patada con el crank, ¿verdad? Prende de patada la moto, pero nos damos cuenta que no se genera energía, no se está cargando la batería. Bueno, esa es una falla común de este regulador rectificador. En la imagen podemos ver un regulador monofásico. Su nombre es porque solo tiene una fase, que es un cable color amarillo. Se pueden fijar en la imagen del lado izquierdo. Solamente tiene un cable color amarillo, tiene un verde, un negro, un rojo, azul, pero la fase es el cable amarillo. Entonces, mono solamente tiene un cable amarillo. En cambio, el regulador trifásico, bueno, como su nombre lo indica, tiene 3 fases y vamos a encontrar 3 cables color amarillo. Además, podemos encontrar el verde, el negro, el rojo, el blanco, pero 3 de ellos son fases. Cabe mencionar también que en algunos modelos, en algunas marcas de motos, en lugar de ser amarillos son blancos, son 3 blancos o 3 del mismo color, ¿verdad? Contrastan con el resto que suelen ser, eso sí, casi no cambian, verde, negro, rojo, esos son más constantes, pero las fases pueden ser rosas, pueden ser amarillos, pueden ser blancos, entonces así los pueden llegar a identificar. Bien, una manera de comprobar si tenemos la sospecha de que está fallando el regulador rectificador es descubrimos la batería y usando un multímetro verificamos cómo se encuentra la batería. Si la moto está apagada
y la batería está baja, abajo de 12 volts, es muy probable que el regulador no está cargando la pila, pero también puede ser que la batería ya está obsoleta, ya está inservible. Entonces prendemos la moto, puede ser con la patada, con el crank, prendemos la moto y colocamos el multímetro para revisar cuánta energía le está llegando a la batería. Colocamos el polo positivo y el polo negativo de la batería con el multímetro, y la moto encendida debe dar 12.6, 12.9, o en este caso vemos que en ralentí puede marcar 13.5 volts. Es normal que esté mandando un poco más de los 12 volts. ¿Por qué? Porque se tiene que estar cargando la batería. Convendría que tengamos apagados todos los focos de nuestra moto, cualquier componente eléctrico desconectado, cargador de celular o luces, eh, faros auxiliares y demás, que estén todos apagados para que la energía no se esté yendo hacia otros lados, ¿verdad? Que se vaya directo a la batería. Si aceleramos nuestra moto, entonces vamos a poder ver que incrementa el voltaje que le llega a la batería. Hasta 14.5 volts le puede estar llegando a la batería. Si llegan más de 14 volts, 15 por ejemplo, 16, 17 ya es mucho. 17 volts, pues seguramente va a sobrecalentar la batería y va a secarse. Si es de ácido, el líquido pues se va a estar eh, evaporando, y el mismo calor pues va a hacer que se infle la batería. Estas características de una batería inflada que no tiene líquido, obviamente pues nos dice que no está funcionando bien el regulador, que está mandando demasiada energía y pues está dañando la batería. En ese caso habría que cambiar nuestro regulador rectificador. Esa es una forma de revisar si está funcionando o no. Si el regulador sí está mandando buena energía, pero la batería ya no la retiene, entonces es la batería la que ya no funciona, ¿verdad? Ahí podemos descartar que sea un problema del regulador. Bien, como les comentaba hace un momento, el regulador está conectado al estator. También se le conoce como alternador, embobinado. Este componente es el que genera la energía, que luego es regulada y rectificada por este componente del que estamos hablando. Como pueden ver aquí en la imagen, hay un cable amarillo, una línea amarilla que sale del generador o estator y va al regulador. Y un segundo cable que es color rosa. Regularmente vamos a encontrar esos dos colores que van del estator al regulador, y posteriormente esa energía ya rectificada, ya limpia, pasa a la batería por medio de un cable rojo. Y bueno, también está conectado a tierra. Eso es lo que recarga la batería. Bien, en ese caso estábamos hablando de un regulador y un estator, ambos son monofásicos, pero veamos también el ejemplo de un estator y un regulador trifásico, o sea que ambos componentes tendrían tres cables de fase, tres cables amarillos.
Entonces aquí vemos cómo del estator salen esos 3 cables que van al regulador, y luego del regulador sale un cable rojo que va al fusible y a la batería. Pues es el que recarga la batería. Y bueno, pues la batería está conectada también a tierra, y eso es lo que termina cerrando el circuito para que se recargue la batería. Bien. ¿Cómo vamos a revisar un regulador que hemos quitado de la motocicleta? Podemos incluso instalado, nada más quitamos el conector, que aquí se ve en el centro, y hay un conector, y usamos un multímetro, introducimos esas puntas del multímetro con los colores que ahora les voy a comentar. Y lo que estaríamos viendo es el correcto funcionamiento de los diodos. Dentro del regulador rectificador se encuentran los diodos. Para poder leer los diodos en el multímetro vamos a ver este símbolo, que es una flecha con una especie de cruz, y tiene una bocina también cerca. Esto significa que vamos a escuchar también sonidos cuando estemos haciendo la revisión. Aquí tenemos también un multímetro donde podemos ver el área donde hay que poner nuestro selector del multímetro para leer los diodos, ¿verdad? Edición de diodos. Los diodos, bueno, son componentes que permiten que la energía viaje en un solo sentido, ¿verdad? Entonces, dentro del regulador, la energía viaja solamente en un solo sentido, y en caso de que una lectura nos indique que está regresando la energía, pues ese diodo está dañado, ya no está haciendo correctamente su función. Entonces, esta tabla la pueden encontrar también en su manual, y solamente es identificar el cable negro de nuestro multímetro, a qué cable vamos a conectar del regulador, ¿verdad? En este caso, el primero que vamos a conectar es el rojo del regulador, ¿verdad? Con el negro del multímetro. Y el cable rojo del multímetro con uno de los amarillos. En caso de que sea monofásico, pues solamente va a haber un amarillo. En caso de que sea trifásico, cualquiera de los otros 2 amarillos podemos colocarlo. Bien, cualquiera de los colores ahí. Entonces, una vez que hicimos esa conexión, tenemos una lectura. Supongamos que esa lectura nos dio 0.455. Del lado derecho nos dice lo correcto es 0.500. Entonces aquí sabemos que esa lectura está dentro del parámetro correcto. Y después se invierten el cable negro, se coloca al cable amarillo, y el cable rojo del multímetro al cable rojo del regulador. Todo esto dijimos que es con la motocicleta apagada, obviamente, y puede ser incluso con el regulador en la mano, ¿verdad? O en una mesa, ahí estarlo revisando. Vemos qué lectura nos da. A veces aparece ceros o aparece 0.OL. Entonces, esa es la lectura esperada. Entonces significa que hasta ahí todo está bien. Seguimos revisando
colocando los cables negro y rojo del multímetro en los cables que correspondan del regulador, y en este caso digamos que nos da el valor de 0.455, y de inicio no analicemos si está bien o está mal, simplemente anotemos los valores que nos van apareciendo. En el siguiente nos aparece 0.OL o solamente OL. Otra vez tenemos que nos da otro OL. En este nos da 0.970 y 0.455 entre el amarillo y el verde, y verde y amarillo invertidos, ¿verdad? También nos da 0.455. Y una vez que tenemos ya los valores, ahora sí, yo les recomiendo que pongan una palomita en los que sí cumplen los parámetros y una tacha en los que no cumplen los parámetros esperados. Entonces, aquí ponemos una cara feliz, que ese sí, este también, este valor también cumple con el parámetro, este también, este valor también, este valor también, también y también. Entonces, si todos los valores están dentro de lo esperado, decimos que ese regulador está en buen estado, ¿verdad? Cualquier valor que esté fuera de los parámetros ya nos indicaría que tiene una falla. A lo mejor no está dañado completamente el regulador, pero sí algún componente del regulador. Ya con eso conviene cambiar el regulador. ¿Por qué? Porque ya no está funcionando al 100% como debería, ¿verdad? Entonces, esa sería la prueba que nos diría si hay alguna falla con el regulador. Afortunadamente los reguladores pues no son caros, están entre 60, 80, 100 pesos, quizá no más de 150 pesos. Entonces es algo que podemos sustituir, y posiblemente ya con eso se arregla la falla de nuestra motocicleta. Bien, hablemos ahora sobre el estator, también llamado alternador o embobinado. Bueno, se encuentra en el costado izquierdo de nuestra motocicleta. Tenemos que quitar los tornillos, que son 8 milímetros. Quitamos, y al momento de sacarlo, pues el estator está unido con tornillos a la tapa del lado izquierdo. Para esto posiblemente tuvimos que quitar la marcha, porque la marcha pues también se encuentra en ese costado. Y vamos a ver también el magneto, que se encuentra aquí arriba, ¿verdad? El magneto es en forma circular, pareciera un bowl, un plato que está sujeto al cigüeñal de la moto. Entonces, cada que gira el motor de la moto, gira el magneto, y ese gira en donde está el estator. Entonces, la combinación de el magneto con el embobinado, pues es lo que genera la energía para recargar la batería de nuestra moto y para generar la chispa que hace la combustión. Bien, entonces el estator puede tener 4 bobinas, 8 bobinas, 12, 18 bobinas. Lo usual son 8, es lo más común. El estator, cuando presenta daños, es posible que la moto no encienda. ¿Por qué? Porque si no está generando energía que genere la chispa, no hay combustión, entonces nunca va a prender la motocicleta.
Entonces, una de las causas por las que no hay chispa es porque está dañado el estator o uno de los componentes del estator. Si llega a prender la moto, pero presenta daños, como que está mandando energía de más o energía de menos, ¿verdad? Pues a lo mejor no está descompuesto todo el estator, pero algunas bobinas están dañadas y entonces eso está ocasionando el problema, ¿verdad? Entonces, es cuando se daña un estator, a veces este daña el regulador y a veces es un efecto en cadena que también daña la batería u otros componentes eléctricos. Entonces, el estator, pues, es el detonante, digamos, de que fallen otros componentes. El estator está conectado al regulador, como ya habíamos mencionado, y también al CDI. El CDI que es pues el responsable de la chispa, de coordinar la chispa para que pues, se dé la combustión. Falla común, pues que no se genere energía para la chispa. Aquí tenemos un diagrama, empezando por el círculo que está en medio abajo. Este es el embobinado o estator. Hay una bobina que es independiente y se llama bobina pulsora o bobina receptora. Esa bobina receptora, aquí lo muestro con una imagen, suele tener cables azul y verde, pero estos son independientes del estator, por eso no se habían mencionado, ¿verdad? Dentro de ese componente, pues como su nombre lo indica, hay un cable enrollado, es una bobina, que marca el momento en el que se debe generar la chispa. Bien, entonces, partiendo del estator, sale un cable, estamos hablando de un estator monofásico que va al regulador, ese cable amarillo, ¿verdad? Y un segundo cable que puede ser también amarillo, puede ser blanco, puede ser gris, puede ser rosa, ¿verdad? Ese segundo cable, que puede ser de varios colores, ¿verdad? Llega también al regulador. Bien, de ahí el cable rojo y el cable verde recargan la batería. Y hablando de la bobina pulsora, bueno, esta tiene sus cables que van al CDI, cable azul con una línea blanca y un cable verde, que bueno, esa es la tierra, pero el cable azul pues marca al CDI cuando debe generar la chispa. Bien, del CDI luego se conecta mediante un cable a la bobina de alta y al capuchón y a la bujía. Entonces ahí es donde se daría la chispa para la combustión. Bien, para esto vamos a colocar el multímetro en esta zona que es la de resistencia. Vamos a ver el símbolo de ohm, que es como una herradura, y lo vamos a poner en esa zona para hacer las medidas. El estator lo podemos revisar ahí mismo en la tapa, o lo retiramos completamente y en una mesa medimos también utilizando nuestro multímetro. Aquí sería contestar preguntas, por ejemplo,
vamos a colocar el cable negro del multímetro al cable amarillo del estator y el cable rojo del multímetro a otro amarillo, en caso de que sea un estator trifásico, ¿sí? Y luego la pregunta es, si al conectarlos emite un sonido, supongamos que sí emite un sonido, entonces marcamos ahí con una X. Luego nos dice que probemos con el segundo cable, simplemente invertimos con un segundo cable, pero en este caso, perdón, en el primero era continuidad, lo que íbamos a medir, continuidad, ese es como en el anterior, pues la parte donde emitía un sonido con los diodos, ¿verdad? Entonces, el primero es con el multímetro en diodos y la segunda lectura es en resistencia. Aquí está el símbolo de resistencia y nos da 1.0. Entonces, esa es la lectura que nos da. Luego, otra vez continuidad y revisamos la masa que viene siendo el cuerpo metálico del estator, es decir, con que toquemos el cable negro del multímetro a una parte metálica del cuerpo del estator y el cable rojo a un cable amarillo, ¿verdad? Y ahí vemos si emite un sonido. Una siguiente lectura, la masa con un segundo cable amarillo, ¿verdad? Y luego el cable azul con blanco que les había comentado sobre la bobina pulsante o bobina captora. Lo revisamos, pero en este caso la resistencia. Colocamos el multímetro en resistencia, en donde está el símbolo, por eso aquí en la tabla ponen el símbolo de resistencia y vemos qué medida nos da. Por último, tendríamos otro valor en resistencia para revisar el cable rojo con negro. Bien. Les recomiendo que lo hagan así, que primero llenen los valores, todavía no analicen bien si están dentro del parámetro o no, simplemente anoten los valores y una vez que ya tienen todos los valores, revisan. Por ejemplo, en el primero, lo correcto debe emitir un bip, un sonido, ¿verdad? Y debe marcar OL en la pantalla del multímetro. Entonces, si fue así, pues ponemos que sí cumple con esa característica, muy bien. El segundo cumple con la lectura según los valores que a mí me dio cuando estaba haciendo la medición. El siguiente también cumple el parámetro. El siguiente también cumple el parámetro. El siguiente también cumple el parámetro. Y bueno, supongamos que en el último no se cumple el parámetro, que dice que debe dar 0.323 de resistencia y a mí me dio 0.430. Está diferente el valor, entonces no cumple el parámetro. Volvemos al punto de que en su mayoría parecía estar todo bien, pero un solo componente del estator no cumple, significa que está dañado, significa que hay que reemplazarlo todo, ¿verdad? En motos de baja cilindrada, volvemos al punto, no son caros estos componentes,
Quizá este sea más caro que el regulador, pero algo dentro de lo accesible, quizá 200, 300 pesos o máximo 500 pesos, que es algo que podemos costear, podemos cambiar. En caso de motocicletas raras, es decir, que no sea fácil encontrar un estator con la misma cantidad de bobinas o con la misma cantidad de cables o demás, pues se puede pensar en mandarlo reparar. Pero la mayoría de las motos de baja cilindrada no tienen ese problema. Son fáciles las piezas de conseguirse, entonces es más fácil reemplazarlo que mandarlo reparar. Bien, pues con eso terminamos esta clase número 16, que fue reguladores y estatores. Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad. Les pido de favor se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita para que puedan ser avisados cuando tengamos videos nuevos. Les agradezco mucho, nos vemos en la próxima.